sí, sí. Pues qué gusto verlos aquí y qué gusto platicar de estas cosas tan valiosas que son la razón de mi vida con ustedes. Bien, pues como el tema es la vivienda alternativa, yo voy a platicar un poquito, en principio el concepto, ¿qué es vivienda alternativa? Un poquito invitar también a la reflexión de si analizamos el mercado formal de la vivienda o la forma común y bien conocida de hacer viviendas, entonces vamos a ver que probablemente la forma que llamamos alternativa no es la alternativa, sino la histórica, natural y orgánica de construir nuestro hábitat. Entonces, primero me voy a referir a el concepto, la vivienda alternativa también se identifica como todas aquellas maneras diferentes de habitar distintas al núcleo familiar, como las viviendas colectivas, como los esquemas colaborativos, incluso intergeneracionales, que se han vuelto a revisar y se han vuelto a ejercitar. Las viviendas transitorias, como cuando se está en una situación de crisis, como los hogares temporales, como los inmigrantes, todo esto es vivienda alternativa. Los hogares o los espacios que habitan las personas que tienen necesidades especiales, como los orfanatos, etcétera, los espacios para personas que necesitan cuidados específicos, y dentro de toda esta agrupación entran las viviendas construidas de una manera distinta a las comerciales, que son a lo que estamos dedicados Brenda, yo y otros por ahí alternativos, ¿no? Las viviendas de tierra o las viviendas ecológicas. Entonces, para contextualizar, voy a referirme en principio a algunas cifras y algunos datos oficiales tomados de las cifras de INEGI sobre la situación de la vivienda, y esto nos va a llevar a por qué la vivienda alternativa o qué opciones, qué alternativas tenemos, porque las nuevas generaciones que están ahorita demandando vivienda pareciera que tienen el panorama cada vez más difícil, y un poquito lo explicamos a través de esta información técnica, estadística, que la pasamos rápido. Este mapa mental o este esquema trata de ilustrar que la vivienda al final es un resultado de una serie de factores que están fuera de nuestro control y que nosotros solamente necesitamos cubrir esa necesidad básica del ser humano, que además se reconoce como un derecho universal, y que además tenemos un flamante artículo 4º constitucional que dice: todo mexicano tiene derecho a una vivienda digna, y etcétera, 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 pero es letra, porque en la realidad la participación del sector público en la vivienda es limitadísima, y lo poco que hace, pues parece que lo hace bien mal, ¿no? Porque ahorita vamos a ver cómo. Entonces, en términos el quehacer del Estado, el Estado ha pasado a ser normativo. A los gobiernos federal y municipal, estatal, les toca solamente poner las reglas. El gobierno federal establece las categorías de vivienda, cuál es la vivienda social, cuál es la vivienda media, cuál es la vivienda residencial, etcétera, y le toca poner las reglas urbanas de cómo se van a organizar las ciudades para que las ejecuten los municipios. Los municipios hacen los planes de ordenamiento y les toca decir dónde sí hay vivienda, dónde no, y más o menos qué debería de tener, que si el agua, que si el drenaje, que si los servicios, que si cómo debe actuar el desarrollador o aquella persona que produce vivienda, como si produjera zapatos, ¿no? Entonces, con eso voy al siguiente tema, que es la economía, es decir, el entorno económico en el que está el mercado de la vivienda. Pues es a partir de que la vivienda es un producto más, como los zapatos o como producir jitomates, bueno, a lo mejor jitomates no, pero el que tiene posibilidades de producir vivienda la hace, y la vende o no, ese es otro tema. Entonces, ¿dónde la hace? Eso le toca establecerlo al Estado, y lo que vamos a ver después en nuestras gráficas es que ese es parte del problema, que el que tiene con qué hace vivienda, pero no corresponden a las demandas reales, y lo que hacen también es un poco destrozar nuestras ciudades. En términos sociales, también vemos que estamos en un momento en que la sociedad es altamente cambiante, que los esquemas de habitar, de convivir, de interactuar, se modifican. Un elemento sobresaliente de esta época que nos toca vivir es el incremento de los hogares unifamiliares.
Es decir, cada vez somos más solitarios, una sociedad solitaria en la que cada vez hay más personas que habitan solas y cada vez más personas aspirando a habitar solas. Entonces eso hace que los esquemas de demanda de vivienda se trastocan por completo también, y la manera en que diseñamos, distribuimos y todo la vivienda, ¿no? Y en términos urbanos, la ciudad, pues las ciudades es cada vez más dispersa, más segregada y más congestionada, más contrastante. Luego, esto es un poquito cortado y pegado de la Encuesta Nacional de Vivienda, y lo que nos ilustra es la tenencia. Estamos en una sociedad, en nuestro país, en nuestra Latinoamérica, seguimos siendo propietarios y queremos seguirlo siendo. Esto no ha cambiado, aunque el entorno, es decir, las condiciones para llegar a tener mi casa son cada vez más difíciles, pero nosotros compramos viviendas, no rentamos como las sociedades europeas o norteamericanas, y nuestras viviendas son para más de una generación. Construimos para nosotros, para nuestros hijos y probablemente para nuestros nietos. Y Guanajuato y nuestras ciudades son prueba de ello, ¿no? Nuestras casas están hechas para eso, y las casas construidas bajo esquemas tradicionales tienen todavía vidas más largas que las hechas con técnicas contemporáneas. Entonces, también la gráfica ilustra pues la tenencia, que hay más propietarios que propietarias, en un evidente rezago de acceso y oportunidades para ambos géneros. En esta gráfica lo que ilustramos son pues diferentes indicadores sobre las condiciones físicas de las viviendas, que principalmente pues tienen que ver con la forma en que están construidas y que dan como resultado pues las necesidades de ciertos sectores de la población. Aquí vemos muy rápidamente estos números, que el 57.3, esta cifra es la nacional, pero digamos que cercano al 60%, es mayor en Guanajuato, de las viviendas son elaboradas por esquemas de autoconstrucción y autogestión. Es decir, más de la mitad de los mexicanos han hecho su casa con sus propias manos, algunos, otros con un MAI que les apoyó, pero sin crédito, sin ninguna política, ningún apoyo gubernamental, y lo han hecho a través del tiempo, de cuarto en cuarto. Entonces, no perder de vista esto, ¿no? Porque el mercado de la vivienda al que se le dedica tanta política, tanto discurso, y que a lo mejor lo visualizamos como la opción para tener una casa, ir ahí donde hay un fraccionamiento y ver cuánto cuesta y cómo consigo un crédito y cómo me la hago, realmente ese es un porcentaje muy limitado del mercado de la vivienda. O sea, las hemos hecho en ese esquema familiar y seguirán haciéndose así, porque esa es la manera más segura, no la más fácil, y cada vez probablemente sea más difícil, pero así se distribuyen esos valores porcentuales. Entonces, el 58% la ha hecho por autoconstrucción y autogestión, desde el suelo, es decir, la vivienda, la mayoría de los esquemas urbanos inician a través de los asentamientos irregulares tan estigmatizados y tan reprobados. Así se hace ciudad, así han hecho su casa generaciones y más generaciones, y el 60% de la población. Solamente el 20% la adquiere ya comprada. Entonces, esa producción institucional, no es institucional, esa producción, digamos que de mercado de vivienda, se limita solamente al 20%. El 14.6% la compra usada, y el 7.2% la ha adquirido por herencia, y bueno, pues eso también nos indica esta cosa de construimos para más de una generación. Esto son problemas de pago de crédito. El Infonavit es como el esquema más conocido de cómo voy a hacerme de una vivienda, pues un crédito Infonavit. ¿Y qué se requiere para acceder a un crédito Infonavit? Pues algo que es tan difícil como es un salario y unas prestaciones sociales. Entonces, cada vez está más precarizado el empleo y cada vez hay menos personas con esta posibilidad, con esta prestación social. Y al final, las posibilidades que el Infonavit ofrece ahorita, pues es una especie de aval para conseguir un financiamiento, y pues el Infonavit cuenta porcentajes como muy impactantes, como por ejemplo que más adelante está el porcentaje, pero me parece que es 1 de cada 3 viviendas ha sido financiada por el Infonavit o ha tenido algún tipo de participación, pero esto corresponde a las viviendas que construyeron nuestros padres y nuestros abuelos, porque hubo una
estado de bienestar, una política pública en la que sí había una gran participación del gobierno, del Infonavit como ejecutor que producía viviendas y las vendía muy baratas. Eso no existe más desde que estamos en el mercado global. Entonces el Infonavit es un pone normas, ¿no? Alguien que le pone al productor decirle sí, así, para acá y para allá y nada más. Entonces eso hace que no sea una política social de apoyo a la vivienda real, sino pues un regulador. Y luego, bueno, esto es un poquito el Infonavit. ¿Qué se requiere para acceder a un crédito Infonavit? Pues lo primero, tener empleo, y eso desde ahí comenzamos con muchas dificultades. Y luego haber cotizado para el Infonavit al menos 3 años. Y bueno, pues dependiendo de cuál es el salario percibido, será el valor que preste el Infonavit. Y el Infonavit presta para comprar, para ampliar, para mejorar o para pagar una deuda de vivienda. Y bueno, pues con todo eso volvemos al mapa mental en ese contexto, ¿qué ocurre con la situación real, el contexto de la vivienda? Pues ocurre que el Estado, con su función normativa, lo que hace es, pues en muchos casos, favorecer los grandes negocios inmobiliarios y, por ejemplo, esa dispersión urbana y esos grandes mares de casas que vemos y un montón deshabitadas, abandonadas y destrozadas, pues obedecen a que se construyeron y se invirtió un montón de esfuerzo, de dinero y de recursos en un lugar donde nadie necesitaba vivienda, o donde no te puedes ir a vivir porque está lejísimos, porque está desconectada de la ciudad, y ese fenómeno ocurre en todas las ciudades. Entonces, pues es una muestra de cómo el papel regulador del Estado pues está fallando. Y entonces el resultado, el entorno económico que tenemos también es cada vez más desigual, que si combinamos todos esos factores, y por eso hago ese juego de flechas, porque todos están interrelacionados, entonces tenemos ciudades cada vez más desiguales, confrontamiento social, es decir, aislamiento de núcleos de ciertos sectores de la población, confrontados con otros sectores, etcétera. Entonces no es de extrañar, todo esto contribuye a ese clima de violencia que vivimos también. Entonces las ciudades resultan ser fragmentadas, gentrificadas, pues hostiles en ese entorno, y nuestras sociedades, pues como mencionábamos al principio, también asociado con esto de los aislamientos, los esquemas de vivir solos, y esto genera que haya una necesidad de mayores números de viviendas. Y con ese entorno general de lo que ocurre en el país, voy al caso Guanajuato, y pues ya conocemos muy bien qué es lo que está pasando, pero si lo vemos en números lo vamos entendiendo un poquito mejor. En Guanajuato ocurre que es una de las ciudades donde hay más alquiler, y se entiende que hay mucha población flotante, entonces hay un gran mercado de vivienda en alquiler, pero también tenemos esta palabra satanizada y este fenómeno terrible de la gentrificación, ¿no? Si vemos los números fríamente, hay viviendas particulares 63.114 contra 53.000 hogares censales. Significa que tendríamos un superávit en términos fríamente numéricos, ¿no? Es decir, que hay mucho más viviendas que familias demandando una vivienda. Sin embargo, en la realidad vemos que sigue habiendo hacinamiento. Viviendas particulares deshabitadas equivalen al 18% de las viviendas, y eso es un montón. O sea, viviendas que se hicieron como porque están deshabitadas. Y hay dos fenómenos diferentes, que son en lo rural y en lo urbano. En lo rural generalmente obedece a la migración, a que se fueron y dejaron una casa deshabitada, o bien que están ahorrando, están enviando el dinero, construyen la casa, dura un tiempo deshabitada y al final alguien la ocupa, o al final no se ocupan. Y en lo urbano pues obedece principalmente a la sobreproducción de la vivienda, que permite la regulación urbana, y que es un mero negocio especulativo, porque se producen viviendas que la población real necesitada no puede comprar, no puede absorber. Entonces hay un déficit enorme de vivienda social, de vivienda económica. Y cuando vemos los periódicos, los productores de la vivienda manifiestan que
pues que el mercado del suelo no permite hacer vivienda social porque se ha encarecido. Y lo que pasa es que hay ese vicio, ¿no?, de ir a comprar suelo baratísimo en la periferia y poner lejísimos un montón de viviendas donde el suelo es casi gratis, y entonces eso permite, según los desarrolladores, vender vivienda barata. Obviamente, si la vivienda se ubica en el contexto urbano, el valor del suelo aumenta, encarece la vivienda, y pues tenemos ese esquema que es propiciado principalmente por el hecho de que la vivienda sea un producto en el mercado y que no haya regulación suficiente que conecte la verdadera necesidad y haya esquemas que sobre todo respeten la regulación urbana, porque luego decimos, es que no hay planeación urbana, pero planeación urbana sobra, lo que no hay es voluntad que obligue a las autoridades municipales a pegarse a los planes, ¿no? Y entonces tenemos esas dispersiones y esos fraccionamientos por todos lados, incluido el medio bosque de Santa Rosa o allá cerquita de la presa de la Purísima, etcétera. Entonces, Guanajuato, esto en cuanto al déficit, y luego el otro fenómeno tremendo que es la gentrificación. Y en este ejemplo de la gentrificación, que ya lo conocemos muy, muy bien en el discurso y lo padecemos en el día a día, cómo se nos encarece la vida, cómo tenemos dificultades para alquilar una vivienda, etcétera. Pero aquí solamente ilustramos algunas cifras. Este ejercicio lo hice hace como 2022-23 para específicamente el caso de Temescuitate y Mejía Mora, que son, yo creo que de las zonas de Guanajuato más especuladas y más gentrificadas. Entonces, un indicador importante, ahí el que estamos viendo es que yo no veo ustedes, ¿qué dice la gráfica hasta arriba? Ya me refleja muy feo. Viviendas deshabitadas, y hay un porcentaje muy alto de viviendas deshabitadas, y también hay un incremento de viviendas, de hogares, pero no de viviendas. Entonces, ¿qué pasa en estos barrios? Lo que ocurre es que las viviendas se reemplazan, pero también se fragmentan. Entonces, una casa que antes alojaba una familia, ahora son 4 departamentos en renta para Airbnb, o una casa que estaba construida con adobe y materiales tradicionales. Esa foto corresponde ahí, la esquinita de Tanganitos subiendo por Ave María. Era una casita de adobe que estuvo así, muy precaria, y en la pandemia, ¡pum!, apareció una casa de 3 pisos. Alguien me platicó la historia y en cuánto se vendió ese terreno, y era una cosa escandalosísima. Ya no me acuerdo ni cuánto, no me lo grabé, pero era escandaloso. Y pues eso es el fenómeno de la gentrificación, ¿no? Una familia que no tiene ni mucho interés por seguir habitando el centro, y además la necesidad económica, la presión de vender la propiedad, que se convierte en servicios turísticos, y eso es lo que principalmente impulsa el fenómeno de la gentrificación. Y una parte del problema de esto en términos de vivienda es pues la precarización de la vivienda, de la que han sido víctimas principalmente las poblaciones estudiantiles, porque los que somos mayores habitamos esas casas que ahora son Airbnb en Mejía Mora y en Temescuitate, y los de estudiantes ahora tienen que desplazarse cada vez más arriba, corriendo más riesgos, viviendo en cada vez más caro y en peores condiciones. Esa es una parte del problema. Y la otra parte del problema, para quienes los profesionales de la construcción, pues es también la pérdida de una sabiduría y de una manera de resolver las necesidades, porque incluso el INAH, pero también el municipio, permiten que se reemplace una construcción manteniendo la fisonomía. De hecho, hasta la ley, el reglamento lo dice, de la fisonomía, es decir, mantener la apariencia, el volumen, pero puedes quitar perfectamente una casa de adobe, llevártela como si fuera basura en camiones y poner una de block y nadie te va a decir nada. Y no voy a explicar mucho todo lo que significa, pero todo lo horrible que es eso, todo lo brutal que es eso. Cuando la tierra es el material más bondadoso y más reciclable y más reutilizable, y esa casa se podía haber reconstruido con ese mismo material, en ese mismo lugar, con un costo energético, económico, etcétera, mucho menor. Y pues eso ocurre en la mayoría de los callejones, y vemos como vemos bajar las casas en costales hacia la calle, ¿no? Una y otra vez. Y bueno, pues las imágenes al fondo, de abajo, las incluyo como porque son de esas sabidurías que están ahí en los muros, las vemos en los callejones,
y que con la pérdida de un inmueble vamos a perder todo eso. Por ejemplo, la primera es cómo se resuelven 2 vanos o cómo se amplía un vano dentro de un muro de adobe, que es algo que técnicamente no es fácil de resolver porque necesitamos como un cerramiento, como mayor volumen, y bueno, lo resuelven ahí con esas incrustaciones. El segundo es como un arco de descarga que tiene también ventanita arriba, y son esas cosas que en la manera contemporánea de hacer casas, la tentación inmediata sería partir el inmueble y meterle un elemento de acero o de concreto violentamente, y que lo que haría sería destruirlo, ¿no? Entonces, esta pérdida de las construcciones vernáculas y tradicionales, pues es una pérdida no solamente sino es la pérdida del conocimiento, de la sabiduría y toda la ventaja ambiental que tiene esta manera de resolverlo. Luego, pues esta gráfica ilustra este fenómeno de la gentrificación y los cambios de uso del suelo, cómo las viviendas se han convertido en servicios turísticos. Si abren así Booking y ven puntitos, o Airbnb, puntitos, está llenísimo todo el centro de puntitos de Airbnb, que ya no son habitaciones, ahora son servicios turísticos. Y entonces otros territorios, otras ciudades han resuelto esto a través de legislación, como es el papel del Estado, a través de normar. Por ejemplo, Nueva York no permite el Airbnb de corto plazo, a menos que sea solamente un cuarto, que la misma familia siga habitando la casa y le permite rentar solamente un cuarto. Y si se renta toda la casa, solamente se renta por periodos prolongados de al menos 3 meses. Barcelona tiene un esquema igual después de una guerra de turistas contra locales, ¿no? Y así las ciudades han ido progresando en la normatividad para evitar estos fenómenos. Aquí se hizo un intento, pero era para favorecer a los hoteleros porque les estaban quitando la chamba, y ahí sigue, ¿no? O sea, solamente lo único es recaudatoria, es cobrarles más para que les resulte más caro o menos diferencia entre un hotel y un Airbnb, pero no hay ningún impacto en la tenencia de la vivienda. Otros esquemas interesantes que además ocurren aquí en Guanajuato son, no sé si alguno de ustedes conoce o conoció a Tara, creo que se llama, una arquitecta que vino de Canadá, y igual que el caso de ella, conocí otro. Es decir, que de gente que viene de paso a Guanajuato con poder adquisitivo y con la capacidad para invertir, renta por largo plazo un inmueble, lo repara, le obtiene un beneficio del alquiler de largo plazo y le devuelve en los 10 o 15 años la vivienda o el edificio a los propietarios en mejores condiciones, y ya obtuvo un beneficio económico, cuando probablemente los propietarios no tenían la capacidad de invertir. Se pudo haber caído el inmueble, deteriorado más, pero esos esquemas están difundiéndose cada vez más, ¿no? Entonces, ¿cuáles las opciones ante la gentrificación? Pues todos los esfuerzos encaminados a no perder la propiedad, esos serían. Entonces, las asociaciones, es decir, que no se vaya la propiedad al servicio turístico y también a manos de alguien que solamente va a lucrar con ella, que solamente busca un beneficio, lo cual es perfectamente entendible, y legal, pero que al final redunda en todo esto, ¿no? Entonces, pues ese es el entorno de la vivienda que tenemos en Guanajuato. Y también para platicarles de este ejemplo de Escarola, pues tenemos esa bendición. Este es otro esquema exitoso de cómo no se convierte en un servicio gentrificado. Esto es una coinversión, esto es una asociación, y tenemos la bendición de unos socios que han invertido en toda la infraestructura, y nosotros hemos puesto el trabajo, el talento y todo esto de pues manejar el negocio día a día con muchas utopías y con muchos sueños y con muchos ideales, como por ejemplo, bueno, esto de que sea alimentación saludable, sustentable, de que no sigamos las preferencias del mercado, porque todos los días vienen aquí gente a preguntar por Coca-Cola, por ejemplo, y no vendemos Coca-Cola y nunca la vamos a vender. Pero si nosotros si priorizáramos el negocio, tendríamos que seguir las demandas del mercado, y entonces pues ya no podríamos mantener esta filosofía. O como el Mercadito, que es un colectivo que iniciamos con el sueño de ser una cooperativa, pero no cuajó, entonces sigue siendo un colectivo
y tiene realmente una carga, ¿no? Que no podemos, no siempre se vende, entonces hay que ir cargando con eso. Al final lo sostiene el restaurante, por eso agradecemos muchísimo su consumo, porque es lo que sostiene este negocio. Y bueno, todo este proyecto utópico. Y bueno, pues además de que como platicábamos al principio, que ha sido el laboratorio de todo, no solamente de bioconstrucción, aquí haciendo pruebas de tierra, seleccionando piedras, manteniendo todo lo que se podía mantener de este lugar. Lo aprendido aquí lo hemos ido aplicando en otros proyectos. Al mismo tiempo yo me sigo dedicando a hacer arquitectura en otros lados, bajo esta misma premisa. Y lo que enseguida les voy a platicar es un proyecto unifamiliar, que ya voy a ser breve porque ya estamos cortos de tiempo. Es una vivienda que le podríamos llamar vivienda alternativa, una vivienda unifamiliar urbana con financiamiento público, con un crédito de ISEC en este caso, que pues no puedo decir con precisión cuánto costó porque no todo el dinero me lo gasté yo, pero lo que yo me gasté como arquitecta para dejar la casa terminada fue 1,200,000 pesos. Una casa de 2 recámaras, amplia, sala, comedor, cocina, que tiene casi el doble de metros cuadrados de construcción que tienen las viviendas mínima de interés social, que ahorita su costo es de 680,000, 700,000 pesos, y que es la mitad de los espacios y la mitad de calidad de vida dentro de ella también. Entonces, nada más como para que podamos entender que los esquemas de bioconstrucción y de arquitectura sustentable no se limitan a lo rural, porque a veces pensamos eso, ¿no? De que el baño seco para el campo. Pues no, nosotros aquí tenemos baños secos, por ejemplo, mingitorios secos. Yo vivo con un baño seco en segundo nivel. Y todos estos esquemas ecológicos pueden ser aplicables a una vivienda urbana, y tampoco es un costo estratosférico y tampoco es gratis porque es de tierra. También hay ese otro espejismo, ¿no? Ese otro mito de, pues es de tierra, de costar bien barato. Pues sí, pero no se hace sola, ¿no? Si tú la hicieras con tus propias manos, pues sí te ahorrabas una buena lana, pero pues sí, tendrías que, o haces la casa o trabajas o qué, ¿no? Entonces, enseguida, el proyecto de la casa Ajolote se llama, está ubicada en Marfil, en Euquerio Guerrero, atrás del Pollo Feliz, esos fraccionamientos, en un lote de menos de 200 metros cuadrados, con 8 de frente y menos de 20 de fondo. Y aquí se alcanzan a ver, porque a mí me da el reflejo muy feo, y allá está una póster que hicimos para que, si quieren ver con detalle la misma información de la presentación, le hicimos una síntesis en el póster que está ahí pegado. Entonces, es la planta arquitectónica, tiene 2 recámaras que ambas tienen como una especie de anexo, que es como un estudio conectado a la vivienda. Un estudio es para es decir, lo habitan 2 personas, la posibilidad de ser habitada por una familia, una sala comedor amplia, 2 baños, un baño y medio, y el medio baño tiene un mingitorio seco, y hay 3 sistemas de agua, que es el de recolección de agua pluvial, el manejo de las aguas grises, que se recaudan, reciben en un humedal y se utilizan en la jardinería y se infiltran, y las aguas negras que van al drenaje, que es solamente lo que viene de los inodoros. Y bueno, en la planta arquitectónica ven que hay un espacio destinado a la cisterna, donde se recibe el agua de lluvia. Esta se bombea al tinaco, pero también hay un desnivel entre la cisterna y la cocina, de tal manera que la cocina puede funcionar por gravedad. El terreno tiene una inclinación natural. Aquí se ve en el corte la parte inferior, es escalonadita, como muchas casas en Guanajuato, en una lomita. Nosotros encontramos el terreno ya limpio, o sea, ya no había nada más que piedras. Entonces hubo un terraceo en el que cuidamos ese manejo de las volumetrías para que no haya acarreos, y el mismo material producto de la excavación se utilizó para ese terraceo. Incluso las rocas ahí encontradas del conglomerado rojo, que en lo técnico los constructores lo despreciamos por ser de baja resistencia, y ciertamente tiene una erosión y una intemperización, pero pues al final toda la subterránea está hecho de esos, y ahí tiene sus 300 años y ahí va a seguir, ¿no? Nosotros aquí, toda esta roca roja que ven aquí estaba. La seleccionamos, la separamos y la volvimos a pegar. Igual que la tierra, la volvimos a hacer adobe. Las piedras las separamos por tamaños, por durezas, y se aprovecharon cada una en la mejor función. Y finalmente, bueno, pues unas imágenes de esta casa,
que fue una artesanía muy linda. Y la foto del medio es pues una solución estructural para un muro de adobe que tiene una altura y un ancho para un espacio de mayor escala, dado que cuando construimos con adobe debe haber una rigurosa proporción entre el ancho del muro en relación a la altura y a la separación de los cruces de los muros. Entonces, cuando tenemos una distancia muy grande, necesitaríamos un apoyo extra. Lo resolvimos con una columna de acero que se forró con piedra. El adobe con el acero no se llevan, el adobe con el cemento no se llevan, entonces ahí hay una solución que se puede ver en la foto del medio. Entonces teníamos adobe de un lado, adobe del otro lado, en medio piedras, y en medio de eso, donde está el tronco del árbol, está inserta una columna de acero. Entonces ahí con morteros de transición se hizo esa conexión, y lo final es una hermosa obra de arte que hizo aquí nuestra compañera Brasilia y compañía. Es obra de terra cromática que se convirtió en un elemento pues emblemático de la vivienda. Les decía que yo no me gasté todo ese dinero, es decir, de todo lo que costó la casa no lo puedo decir con precisión. Por ejemplo, esta parte, la impermeabilización y algo de jardinería que se hizo posterior, fueron como gastos complementarios, o bueno, otros gastos, pero lo que creo que se puede resaltar es que con 1.200.000 pesos puede ser una casa urbana, ecológica, con crédito y pagando un arquitecto, mano de obra con prestaciones sociales, etc. Así se hizo esta vivienda. Y bueno, pues con eso concluyo y les agradezco mucho tanto su visita, su atención, y pues muchas gracias. Lista para tus preguntas.